El día de hoy nos acompañaron miembros de la academia, ex ministros de Agricultura y Ganadería que hicieron aportes muy importantes, y también gente con gran experiencia como el doctor Gaugel, que es especialista en suelos, y el ingeniero Keidar, que es especialista en riego. Así que si tienen preguntas para ellos, con todo gusto. Bueno, en primer lugar, el cambio climático vino para quedarse. Entonces, tenemos que tomar acciones de mitigación, acciones a corto plazo para apoyar a la gente que ha sido afectada, sobre todo en el corredor seco, y tenemos que tomar también acciones específicas para mediano y largo plazo, irnos adaptando al mismo. Esto quiere decir el manejo de cuencas, por ejemplo, de cuencas hidrográficas, porque el cambio climático tiene dos fases. Ahorita estamos viviendo la fase de poca lluvia, pero posiblemente el próximo año tengamos exceso de lluvia. Y si vemos la historia, en el año 73 tuvimos problema de sequía, el año 74 tuvimos el huracán Fifi, igual tuvimos antes del Mitch, y así, si nos remontamos más atrás, tenemos casi el mismo patrón. Así que eso nos preocupa, por lo tanto tenemos que hacer, repito, un plan que sea un plan congruente para que a mediano y largo plazo el país pueda no solo mitigar, sino también adaptarse con diferentes tipos de cultivos, con una agricultura protegida, agricultura contratada, utilizando más todos los medios que tenemos. Por ejemplo, el doctor nos decía claramente que aquí se tiene toda la información del tipo de suelos que hay en el país, sin embargo no lo utilizamos adecuadamente para hacer planes de fertilización, por ejemplo. El ingeniero Keidar es especialista en riego por goteo, viene del país donde son especialistas, que es Israel, y estamos haciendo una alianza con el gobierno israelita. Van a venir a corto plazo 4 o 5 especialistas en riego que van a capacitar personal hondureño, y posteriormente posiblemente el gobierno también patrocine técnicos hondureños que vayan a estudiar a Israel este tema. Esta no solo es una recomendación de FIA. FIA forma parte de todo el conglomerado nacional. Este es un problema de nación del cual FIA es parte de nuestro país. Aquí están involucradas todas las academias, las universidades, el gobierno. Todos estamos haciendo un frente común para poder resolver este problema a la mayor brevedad posible. Como ya les decía el ingeniero Paz, tenemos la información. Ya hoy trazamos ya un plan mucho más detallado que los de las semanas anteriores. Ya sabemos en qué dirección ir, ya sabemos qué decisiones tomar, tanto a corto como a largo plazo. Ahora es poner en acción estos proyectos que ya se han delineado acá. Es un esfuerzo de todos, es un esfuerzo que envuelve a todos nosotros los hondureños. Es un problema que lo tenemos que resolver juntos y salir adelante juntos con la ayuda de Dios. Hemos concluido todos de que no podemos ingenuamente creer que otros países van a tener el legítimo interés en alimentarnos, y sabemos una cosa, que la alimentación del pueblo hondureño debe construirse en Honduras, y que Honduras tiene los recursos, tiene el talento, y sobre todo se ha mostrado una voluntad y un compromiso político como no lo habíamos visto antes. Y que lo que tenemos que hacer es hacer de este problema una gran oportunidad, pero también es una cosa que todos debemos de verlo. Y hoy por hoy también se necesita ver que el tema de sequía no es un tema de sequía solamente, es un tema de cambio climático que va a hacer que cambiemos la perspectiva de cómo vivir.
pero podemos vivir y podemos vivir bien si somos solidarios. El problema que hemos visto en el tema del corredor seco no es un problema ni debe de ser tenido como un problema del gobierno, es un problema de la nación y todos debemos involucrarnos. Hoy hemos visto no solamente cómo manejar el problema, sino cómo hacer de este país una de las naciones más ricas y con mayor bienestar de la región. Y eso nadie lo va a venir a hacer por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. Se han refrescado algunos principios y se han tomado muchas determinaciones que vuelven la esperanza a este país, que lucha por salir de su subdesarrollo y que tiene todos los elementos y tiene todos los talentos. Yo estoy muy agradecido y sobre todo muy comprometido en seguir apoyando en lo que se me llame. Y yo creo que esa debe de ser la disposición y sobre todo la actitud de todo hondureño. Gracias. Primero que nada, yo quisiera agradecerles a ustedes que nos acompañen en comunicar la dimensión del problema y a su vez la dimensión de la oportunidad. Es un problema serio. Se estima que los próximos 50 años vamos a tener este mismo tipo de problemas. Entonces, al convertirse en algo prácticamente permanente, tenemos que cambiar nosotros. Los elementos los tenemos. Lo importante es que cale en la conciencia de cada hondureño que es fundamental cambiar la forma en que hemos venido manejando el agua, el suelo, la forma de producir alimentos. ¿Tenemos un gran potencial? Sí lo tenemos. Pero si seguimos haciendo lo mismo, vamos a estar en serios aprietos como estamos hoy. La comunidad internacional ha dicho presente en la Alianza para el Corredor Seco. Anoche lo exponía en un programa de televisión y tenemos a varios cooperantes alineados ya con una sola estrategia. Y Honduras está invirtiendo mucho también en ese proyecto. Yo les decía aquí a los compañeros que para mí la Alianza para el Corredor Seco debería de ser como el piloto que nos permita, con toda esta información, este conocimiento que ya tenemos, construir el gran plan de manejo de agua, de bosque, de cómo hacer producir la tierra en todo el país. O sea, no podemos seguir, es decir, que pase el tiempo y que no cambiemos. Pero eso pasa porque ustedes nos ayudan. Aquí yo he visto una voluntad desprendida de gente talentosa del país, gente con deseos. Aquí no se ha visto ningún tipo de diferencia. Es más, invité yo al diputado Chacón Ferrufino a hacer una exposición, él es el experto también en riego. Y es impresionante cómo sin que él haya estado en las reuniones anteriores, coincide todo lo que hemos venido hablando. O sea que aquí ya solo es de actualizar estudios y de también alinear recursos, y la cooperación extranjera creo que va a tener que ser más agresiva en la medida que nosotros expongamos esto tal cual es. Y es bien sencillo, y ese es mi mensaje de fondo que llevo a Naciones Unidas y también a París en la cumbre del cambio climático. Honduras sufre, como ningún otro país en el mundo, las consecuencias del cambio climático. Pero imagínense ustedes que ese cambio climático se da principalmente por acciones de otros que no son hondureños. En consecuencia, que es un tema de responsabilidad compartida, aunque diferenciada. Ya nosotros empezamos a enfrentar esta situación con recursos propios. Pero lo justo, lo moral, es que las grandes corporaciones del mundo y los grandes países del mundo, que son los responsables de todo este cambio en el clima, le ayuden a Honduras, a Centroamérica y a los países que más están sufriendo. Igual tenemos que hacer a lo interno de Honduras, como decía el ingeniero Ulloa. ¿Cómo vamos a atender a la gente del corredor seco? Debe ser la preocupación de cada hondureño, no importa dónde viva. Tiene que haber solidaridad. La gente está... Los maicitos quedaron, si acaso, de este tamaño, y los otros gilotíos no se terminaron de desarrollar. Entonces, es un tema muy humano, y después de la alimentación tenemos que ir en paralelo al cambio de la forma en que la gente produce. También, de igual forma, yo quisiera
reconocer aquí que básicamente es conjuntar la información, diseñar esa hoja de ruta. Ya tenemos tareas asignadas cada uno de nosotros y empezaremos tan pronto sea posible. Yo, en nombre de todos los hondureños, quiero agradecer a todos los que están en este foro, en esta comisión, porque están muy claros de que es un gran problema, pero al mismo tiempo una gran oportunidad. Honduras puede terminar saliendo de esta situación como uno de los países número 1 en la región en producción de alimentos, pero necesitamos cambiar y entender que esta cosa no es sencilla. Así de que de mi parte, muchas gracias, y ustedes, amigos de los medios y amigas, van a jugar un papel fundamental en enfrentar esta situación. Además del gorgojo, no solamente de la falta también de alimentos, es la posibilidad de precipitaciones de lluvia tan fuertes que destruyen todo a su paso. O sea, esa otra parte del problema tenemos que empezar a visualizar desde ahora también. Recuerden cuando se vino el Michi. Fue cuando tuvimos una sequía también prolongada. Entonces tenemos que empezar a preparar a nuestra gente para todas esas posibilidades. Dios no quiera que eso vuelva a ocurrir, pero tenemos que estar nosotros ya aleccionados en cómo enfrentar la sequía, pero en cómo enfrentar también esos grandes torrentes de agua que destruyen todo. De mi parte, muchas gracias, y decirles que ustedes son privilegiados al estar con una cámara, con un micrófono. La gente los admira, los escucha, pero también tienen la responsabilidad de hacer por su país en este momento esa inducción hacia ese cambio. Muchísimas gracias. Esto no nos va a afectar en base a las cosechas, no habrá una hambruna porque hemos visto que ya vienen las lluvias y esto será beneficioso para poder recolectar granos, que es lo que necesitamos. Ojo, puede llover aquí, pero hay lugares donde casi no ha llovido, y si llueve, de repente esa lluvia no cae cuando la planta lo necesita. Por eso una de las decisiones que tomamos aquí es que se va a apoyar con el bono tecnológico, que se le llaman los insumos y todo las semillas, en las zonas donde se tiene ya una idea de que sí va a llover. En lo otro vamos a tener que esperar y atender a la gente, y mientras se le atiende debe tener la obligación de empezar a construir su propia cosechadora de agua en el techo de su casa para empezar, y como también tener su parcelita con riego por goteo, y eso no crean que es complicado. Creo que cada uno de nosotros ya sabe cómo se hace eso. Además, yo lo tengo ya en mi casa y estoy tratando de mostrárselo a los productores para que miren que sí se puede. Imagínense, un abogado puede, no digamos alguien que cultiva la tierra y que vive ahí. Entonces, esa es la idea.